versículo 1, y luego estaremos yendo a Mateo capítulo 6, versículo 9. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos ahora a Mateo, sin perder Lucas capítulo 11. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así. El tema de mi mensaje en esta hora lo he titulado: Señor, enséñanos a orar. Y yo quisiera que durante este tiempo del mensaje podamos estar concentrados en este tema con el énfasis que quiero darle. Es diciéndole al Señor: enséñanos a orar. Oremos para pedir su bendición. Padre, amado Padre Celestial, gracias en esta hora porque nos das el privilegio de ser tus hijos y tener la oportunidad de acercarnos ante el trono de tu gracia y exponer nuestras necesidades, nuestras cargas. Señor, llegar a ti solamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Bendice ahora el tiempo del mensaje y hables tú al corazón de tu iglesia y te dignes, Señor, a hacer de mí solamente un instrumento para la gloria de tu nombre. Bendice al final nuestras decisiones y te ruego, Señor, que bendigas también a nuestro pastor donde está, úsalo. Bendice a los hermanos de la iglesia que están enfermos, pedimos por ellos de una forma especial y, Señor, seas con cada uno de mis hermanos. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas completamente, Señor, y no permitas que nada estorbe en esa comunión que tú deseas que tengamos al venir a tu presencia, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Te damos la honra y la gloria en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero, les decía, enfatizar esto que encuentro en estos dos pasajes hablando sobre el tema de la oración. Cuando Lucas dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y este discípulo, como metiendo un poco de presión aquí al Señor, dijo, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este hombre se dio cuenta que Juan el Bautista, el preparador del camino del Señor, a sus discípulos les enseñaba la forma como buscar a Dios, cómo acercarse a Dios y especialmente con respecto a la oración. Ahora, tomando en cuenta estos dos pasajes entonces en Lucas y en Mateo, dice que en Mateo, cuando Cristo empezó su ministerio, en este hermoso mensaje que encontramos desde el capítulo 5 al 7, en el capítulo 6 dice que el Señor les dijo: vosotros pues oraréis así. Y yo quiero en esta hora, hermanos, compartir esto que pueda ser de ayuda para nosotros. No sé si hago mal en esto, pero hace rato les mencionaba que pongo mucho cuidado con respecto a los signos de puntuación que tenemos en la Biblia, en la forma como leemos, cómo nosotros nos expresamos y todo eso. Pongo cuidado con ello, pero también pongo cuidado en la forma, no solamente cómo lo hago yo, sino cómo escucho que lo hacen diferentes hermanos, predicadores, pastores, evangelistas o misioneros. Y muchas veces digo, ¿cómo nos hace falta aprender?
¿Cómo nos hace falta aprender? Tener esa humildad, tener esa sinceridad de reconocer si yo mismo después me analizo y digo, aquí me equivoqué o aquí debí hacerlo de esta forma, y me examino a mí mismo, como dijo el apóstol Pablo, y digo, tengo que corregir aquí en este punto, en esta situación. Este hombre dice que le dijo al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y muchas veces oramos de manera equivocada. Es más, déjeme decirle esto, muchos tendríamos que ser honestos con el Señor y decir, Señor, no sé orar, pero quiero aprender, quiero que me enseñes. Ahora, recuerden que Cristo es nuestro maestro por excelencia. Él dijo, aprended de mí. Él es el maestro, el gran maestro. Él es nuestro maestro que nos dice la forma correcta como nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios. Está empezando su ministerio y el Señor aquí en este pasaje de Mateo dice que Él mencionó estas palabras, dice Mateo, Él dijo, vosotros pues oraréis así. Y cuando Cristo dice vosotros, se está refiriendo a los cristianos, se está refiriendo a los convertidos a Él, a la iglesia. Mucha gente dice que oran. Los católicos dicen que al rezar están orando, pero rezar no es orar. Orar es hablar con Dios. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, y especialmente el ejemplo por excelencia que tenemos aquí en Mateo capítulo 6, cuando Cristo habla de la oración. Pero, hermanos, muchas veces oramos y no sabemos la forma correcta. Es más, no nos examinamos, no nos damos cuenta de que hay formas que no es correcta. Podemos ser sinceros. No estoy criticando, no estoy diciendo que no hay sinceridad en nuestra forma de orar muchas veces. Yo creo que sí hay sinceridad, pero es cierto que también muchas veces no lo estamos haciendo en la forma correcta. Yo lo hice algún tiempo y llegó el momento cuando Dios me habló y me enseñó que tenía que corregir esa forma de orar. Hubo un tiempo que antes de ser incluso estudiante de instituto, mi forma de orar era, Señor, usted sabe, Señor, usted ha visto, Señor, usted merece toda la adoración, usted merece toda la atención, y usted. Y después me quedé pensando y dije, ¿es correcto eso? ¿Está bien esa forma de orar? Porque aquí entra algo que nosotros tendríamos que analizar desde el punto de vista cultural. Culturalmente, nosotros hablarle a nuestros padres de tú no es precisamente una falta de respeto, pero creo que no es la forma correcta de hablarle de tú. Hablarle de tú, puedo hacerlo con alguien que decía mi mamá, que sea de tu igual. Es de tu igual, son de la misma edad. Es alguien que tiene sí confianza con él, pero no hay una ¿cómo les puedo decir? Posición diferente. En nuestra cultura, hablarle de tú a los padres, creo yo, no es precisamente, como les decía, falta de respeto, pero creo que no es la forma correcta. A los padres, desde mi punto de vista personal, creo que la forma correcta es hablarle de usted. A las personas que están en una posición por encima de nosotros, hablarle de usted. Al pastor de la iglesia, hablarle de usted. Al maestro del salón de clases, hablarle de usted. Al director de la escuela, hablarle de usted. A las autoridades que tenemos, hablarle de usted. Es la forma correcta, culturalmente hablando. Porque hablarle de tú es como decía alguien, eres igualado.
Sin embargo, bíblicamente, hablarle a Dios de usted denota como si no hubiera una cierta confianza y sobre todo siguiendo los pasos que el Señor mencionó. Y Cristo dijo: vosotros, ustedes, los cristianos, los salvos, los hijos de Dios, oraréis así. No está diciendo lo vas a hacer como se te pegue la gana. En esta linda enseñanza que encontramos aquí sobre este tema, el Señor está diciendo: vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Présteme atención. No se duerma, por favor, no se duerma. Un hermano sinvergüenza me dijo: pastor, usted tiene el don de hacer dormir. Le digo: sí, hermano, ya me di cuenta. Muchos sinvergüenzas se duermen cuando deberían estar atentos a la predicación, porque él era uno de los que se duermen, ¿verdad? Entonces, y nada más le daba risa. Me gusta a veces buscar las palabras en el diccionario para tener una idea clara, conocer la definición, el énfasis, los contextos de alguna palabra y de esa manera poder entender lo que la Biblia nos está diciendo, lo que el Señor nos está diciendo. Cristo dice vosotros, y la palabra vosotros es un pronombre personal referido a la segunda persona plural, y aquí entonces está dirigiéndose no a todo mundo. Cristo se está refiriendo a sus seguidores, sus discípulos, a los cristianos, y el Señor está diciendo: vosotros, ustedes, los cristianos, vosotros pues oraréis así. Recuerdan que en Lucas 11:1 dice que en algún momento uno de los discípulos de él se acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Le está diciendo: Señor, quiero aprender algo. Ahora, si analizamos el contexto histórico del pueblo de Israel, han pasado muchos años y espiritualmente no estaban avivados. Si analizamos el contexto histórico del pueblo de Dios, antiguamente Israel y actualmente la iglesia, Israel en el Antiguo Testamento se le conoce o Dios se da a conocer a ellos simbólicamente como el esposo de la nación de Israel. Y la relación con ellos es diferente a la relación que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos con Él. Nosotros, la iglesia dice que somos hijos de Dios. Entonces ellos, en su forma de acercarse a Él, en su forma de orar, era diferente a como nosotros lo hacemos. No sé si por la condición espiritual en la que están no hay esa confianza, han perdido ellos la manera correcta como orar, y ellos entienden que hay que aprender ahora la manera correcta como dirigirse a Dios. Y el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. La palabra enseñar, dice el diccionario, que significa hacer que alguien aprenda algo. Todos queremos aprender algo. Venimos al cristianismo y vamos a aprender una forma distinta de vida. Venimos al cristianismo y ahora estamos aprendiendo cosas espirituales, cosas de Dios en la forma correcta. Y gracias al Señor por la doctrina que tenemos, por la iglesia que tenemos, por los pastores que tenemos, por los maestros que tenemos, porque son bíblicos, son biblicistas, se apegan, se ajustan a lo que dice la palabra de Dios. Con las salvedades, como les decía, de que a veces queremos hacer las cosas como creemos que estamos bien. He escuchado a predicadores que al empezar su oración empiezan diciendo: Jehová, Jehová Dios. ¿Y está mal? No está mal, porque en el sentido de que sabemos que Dios es su nombre Jehová. Pero bíblicamente como iglesia está bien. Creo que ahí no está bien. ¿Por qué razón? Porque Cristo dice: tú vas a orar así, de esta manera. Y cuando Él está diciendo así, la palabra así, miren, dice el diccionario
que así proviene del verbo asir. Asir es sujetar firmemente algo. Y entonces cuando Cristo dice, vosotros pues oraréis así, significa que tiene que hacerse de esta forma, de esta manera. Cristo dice, lo tienes que hacer así. Quítate tus ideas, quítate tus complejos, quítate tus pensamientos, olvídate de tu ideología, olvídate de tu cultura, olvídate de tu posición, olvídate de tus recursos, olvídate de tus preferencias, olvídate de todo, y tú lo vas a hacer así. ¿Sí me explico? Él está diciendo la forma. Él es el maestro, Él es el salvador, Él es Dios. Él vino con un propósito de hacer la voluntad del Padre, acercarnos al Padre, constituirnos en la nación regenerada para Dios, regenerada por Dios. Y ahora somos la iglesia del Señor, una nación propia de Él, comprada con el precio de su sangre, una nación como Dios quiere que seamos, como Dios lo visualizó antiguamente, una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio que se acerca a Él en la forma correcta. Y Cristo dice, vosotros pues oraréis así. La palabra así en gramática dice el diccionario que es un adverbio. Y adverbio, hasta donde tengo entendido, en gramática dicen los que saben que el adverbio modifica la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es orar. Vosotros pues oraréis. Si no tuviera más palabras, ahí estamos encontrando una ordenanza del Señor. Y Cristo está diciendo, vosotros, ustedes, los cristianos, pues oraréis. Y todo el mundo diría, bueno, estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Sí, estamos orando, pero no nada más es orar. Cristo está diciendo, vosotros oraréis así. Y les decía que así es un adverbio y modifica la acción del verbo. Entonces, cuando se está modificando esto, está diciendo que lo vas a hacer en la forma, en la manera, dice Cristo, que yo te voy a enseñar, que yo te voy a decir. Tú vas a orar así. Y luego empezó el ejemplo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vean los pronombres, vean la manera, las expresiones, como el Señor está enseñando, y Él dice, tú vas a orar así. Ahora, también debo hacer la aclaración. El Señor no está diciendo que esta es la oración que tenemos que hacer en todo tiempo. Porque algunos creen que orar es repetir el Padre Nuestro, como se le conoce, ¿verdad? A la oración que Cristo puso aquí como el ejemplo de cómo nosotros tenemos que orar a Dios. Entonces, pero Él nos está dando un ejemplo, cómo tenemos que hacerlo, cuáles son los ingredientes, cuáles son las características que deben contener nuestra oración. Y Cristo está diciendo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No está diciendo venga su reino, es venga tu reino. Denota reverencia. Sí, está implícito ahí el respeto que le tenemos a Dios, pero por encima del respeto está la reverencia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas. En otro pasaje dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, no dice suyo, sino tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cristo dice, oraréis así. El discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar. Es que cuando oro, no sé cómo hacerlo. Visitaba a un hermano
y se acostumbró a esto. Y digo, para mí es un privilegio, es una bendición, porque me daba la oportunidad y el privilegio de que yo orara en su casa y dirigiera siempre la oración en los tiempos de discipulado, en el tiempo de la comida y todo eso. Pero llegó el día cuando me di cuenta que él no sabía orar. Y orábamos y él siempre, amén, amén. Y llegaba el día que otra vez leíamos la Biblia o a la hora de la comida, y yo le decía, pues lo esperaba y le decía, hermano, vamos a orar. Y una ocasión estábamos ahí ya en silencio todos y pues nadie oraba. Y ya le abrí los ojos y también él lo abrió y nos vimos. Y, hermano, no, pastor, ore usted. Ok, le digo, está bien, oré yo, pero otra vez le dije, hermano, voy a orar yo y luego ora usted. Y yo dije, quiero que él aprenda, quiero que lo practique y quiero escuchar cómo ora. Y ya cuando él empezó a orar, pobrecito, estaba sudando. Y me di cuenta que no sabía orar. Entonces le dije, hermano, no se preocupen, va a aprender. Y yo no sé si aprendió. No sé, le perdí la pista. Pero muchas veces no sabemos orar. Es más, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y está hablando acerca del Espíritu Santo y dice Pablo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces que el cristiano ora y su oración la dirige al Espíritu Santo. ¿Y está mal? Bueno, la persona del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni uno ni otro está por encima, ni el Padre por encima del Hijo, el Hijo por encima del Padre, o el Espíritu encima del Padre. Son coiguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en esa relación que tenemos con Dios, Cristo nos enseñó cuál es la función, cuál es el propósito, cuál es la posición de cada uno de ellos. Dios el Padre, el Creador; Dios el Hijo, el Redentor; Dios el Espíritu Santo, el ayudador, que ha dejado como nos conviene para que Él esté ahí a nuestro lado. Él es Dios. Pero nunca dijo, vas a dirigir tu oración al Espíritu Santo y dirás, Espíritu Santo, ayúdame, toma control. Claro que lo hace, porque Dios en su gran misericordia, Dios en sus planes divinos nos dejó al Espíritu Santo, porque Cristo lo envió para que Él esté allí ayudándonos. Él es el Paracletos, el que está a nuestro lado, ayudándonos en nuestra necesidad, diciéndonos en la forma cómo tenemos que dirigirnos al Padre. Nos llena de sabiduría, abre nuestro entendimiento, nos da las palabras, la gracia, el poder, la manera correcta cómo orar a Dios. Y Él está ahí, pero la oración debe hacerse, dijo Cristo, al Padre, en el nombre de Él, en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Sí, está allí ayudándonos, y muchas veces no sabemos cómo pedir. Pero Cristo dice, vosotros pues oraréis así. Esta es la forma correcta. Te voy a poner un ejemplo, dice el Señor. Y así es como tú debes orar. Encontramos aquí, en primer lugar, hermanos, el deseo por aprender a orar. El deseo por aprender a orar. Cuando digo deseo, estoy teniendo en cuenta el fuerte o la fuerte inclinación de la voluntad hacia el conocimiento, hacia la consecución y disfrute de algo. Deseo es la fuerte inclinación de la voluntad hacia el conocimiento. Este hombre que encontramos acá en Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, hubo
hubo uno de entre esos discípulos que tenía el Señor que se acercó a él y con toda sinceridad, con toda propiedad, de manera correcta le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. El diccionario dice que enseñar significa hacer que alguien aprenda algo. Si yo quiero enseñar algo, tengo que hacer que a quien estoy enseñando aprenda. Oh, hermanos, eso no es fácil. Hablamos, decimos, exponemos, enseñamos, y muchas veces a quienes se les enseña no aprenden. Ahí está el maestro enseñando y buscando los recursos, las ilustraciones, la forma de enseñar. Enseñar es hacer. Quiero hacer que este hombre, esta persona aprenda esto, que lo haga así. Ahora, si yo soy maestro y yo estoy enseñando, mi posición, mi responsabilidad, mi privilegio, mi satisfacción es hacer que él aprenda y un día podamos verlo desarrollando en base a lo que él aprendió. Se invierte tiempo, se invierte esfuerzo, se invierte la vida misma por hacer que él aprenda. Pero si yo quiero que aprenda, tengo que buscar la forma de que él haga las cosas como yo creo que es correcto, conforme a la palabra de Dios. Le queremos enseñar a los niños a que coman. Hay que enseñarle. Y muchas veces, muchas personas han dicho: pero enséñale. El niño se porta mal y es un desastre y pone en vergüenza a los papás. Y alguien le dice: hermano, hermana, enséñale a su niño que cuando estamos orando debe estar calladito. Enséñele cómo debe comer. Enséñele que debe ponerse los zapatos. Enséñele. No, sí, ya le enseñé, ya le dije cómo, pero no estamos insistiendo. Enseñar es hacer. Voy a hacer tarde o temprano, de una de mil maneras, lograré con la ayuda de Dios que él haga las cosas como debe hacerse. Hacer es lograr que alguien haga algo y hacerlo como debe ser. Cristo dice, este hombre dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahora, veo aquí en este pasaje el deseo por aprender a orar. Esa disposición de inclinar mi voluntad hacia algo que yo creo que necesito. ¿Cómo necesitamos orar? ¿Cuánto necesitamos orar? Miren, quiero mostrarles algunos ejemplos de personajes en la Biblia que tenemos que oraron, y su forma de orar fue diferente a como nosotros oramos el día de hoy como cristianos, como iglesia. Vayan, vamos a hacer un repaso a través de la Biblia, empezando desde Génesis capítulo 18. Es la oración de Abraham. En Génesis 18 encontramos aquí esta historia cuando Dios va a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra, y la intercesión de Abraham por esta gente. 18:23 en adelante. Poquito leo aquí, dice la palabra de Dios: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti, dice, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, miren, él está orando con Dios: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Dijo Dios: no los voy a destruir. Y así sucesivamente. Es la forma de orar de este hombre, de Abraham. Pero vayan conmigo ahora a Éxodo capítulo 32. Otro gran siervo de Dios es Moisés. Hay muchos pasajes o varios otros donde podríamos ver
en la forma como oraron estos hombres, pero quiero mencionar aquí por cuestión de tiempo, un poco rápido, en Éxodo 32:11. Es cuando Israel había pecado contra Dios haciéndose el becerro de oro. Dice el versículo 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para maltratarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Es la oración de este hombre, de Moisés. Oh Jehová, Señor, voy a ir a Israel en Egipto, y si me preguntan quién me mandó, Dios le dice, les vas a decir: el yo soy. Y el yo soy, el que tiene existencia en sí mismo. Y posteriormente Dios se da a conocer por su nombre: Jehová, Jehová. Y ahora en la forma de dirigirse a él, entonces Moisés ha aprendido que él es Jehová y se dirige a él y diciéndole: Jehová, oh Jehová. Es su forma de orar, es la manera como él empieza orando. Vayan conmigo ahora a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículos 36 en adelante. Impresionante oración la de este hombre. Segunda de Crónicas 6:12. Hermosa e impresionante oración de Salomón cuando fue la dedicación del templo que construyó. Segunda de Crónicas 6, versículo 12 en adelante. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Noten. Y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a David, a tu siervo David. Impresionante oración. Y en la forma como se dirige Salomón a Dios, así: Jehová, tú eres el que has hecho promesas a mi padre, tú eres el que has hecho todas estas cosas, eres tú, Señor. Me impresiona la oración de Elías, Primero de Reyes, capítulo 18, 36. Estoy dándole estos como ejemplos. Miren cómo oraba la gente en el Antiguo Testamento. Y yo no sé si aquel hombre de Lucas 11 perdió de vista estos ejemplos, o entendiendo que ahora son circunstancias y tiempos distintos, él quiere aprender lo que es correcto. Y dice aquí la palabra de Dios, Primera de Reyes 18, 36. Es Elías allá en el monte Carmelo cuando presentó la ofrenda a Dios para determinar quién era el Dios verdadero, porque el pueblo de Israel andaba ambivalente. Dice el versículo 36, ¿están ahí? Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú
tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y miren, Dios respondió a esa oración. Impresionante oración la de Elías, y Dios le respondió. Otro ejemplo, vayan conmigo a Daniel, capítulo 9. Dice la Biblia que Daniel 3 veces al día oraba a Dios. A propósito, ¿cuántas veces ora, hermano? Hermana, ¿cuántas veces ora? ¿Una vez al día? ¿3 veces al día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Es más, usted vive sin oración. Hermanos, la oración es el recurso tan valioso, tan importante que Dios nos ha dado para que podamos vivir esta vida terrenal. Y muchas veces no nos interesamos en la oración. Este hombre allá en la cautividad, en Babilonia, oró de esta manera. Daniel 9, versículo 3 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Miren, hago una pausa. Próximo domingo tenemos lo que el pastor denomina tiempo de ayuno y oración. Y el tiempo de ayuno que vamos a tomar, pues es hasta que termine el servicio. Ya después de entre 1 y 2 de la tarde termina todo, y a partir de ahí pues ya quedamos en libertad para empezar a prepararnos para la comida y todo eso. En promedio, a las 3 de la tarde vamos a venir comiendo, en promedio. Para algunos, a las 3 de la tarde, ¿vamos a comer a esa hora? A las 8 de la mañana sienten que se mueren de hambre. A las 10 ya le empieza a doler la cabeza. A las 12 sienten que todo le parece mal y ya hasta se puso de mal humor porque a las 12 del día siente que ya debió haber comido. Hermanos, Moisés ayunó 40 días y 40 noches, dice la Biblia, no comió ni bebió nada. Elías lo hizo de igual manera. ¿No podemos aguantar hasta las 3 de la tarde? Si verdaderamente ayunáramos como aquellos hombres que les interesaba su relación con Dios y que ese tiempo de buscar a Dios en oración y ayuno era dedicar todo el día, 24 horas y no comer absolutamente nada, bueno, si acaso agua, ¿verdad? Pero hay algunos que hacen trampa. Hacen trampa, no solamente toman por ahí un licuado, leche, pues es líquido, dicen. Sí, pero no debe ser así, debe ser agua. Y por ahí no comen comida, pero se comen una galletita. Es hacer trampas. Un hermano me dijo: pastor, estoy ayunando. Ya, yo creo que ya voy a levantar mi ayuno. Eran como las 11 del día. Digo: hermano, esto no es ayuno. El ayuno es agarrar todo el día o tomarlo de sol a sol, y se termina el ayuno, oramos a Dios. ¿Cuál era la situación de Daniel? Daniel está en cautividad. Él sabe que es una situación donde él necesita buscar a Dios. Y dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, miren, él empieza a orar, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. La oración de Daniel. Dios escuchó esa oración, pero lo que estoy tratando de ver, de analizar, de explicar aquí, hermanos, es que estos hombres del Antiguo Testamento oraban de esta forma.
era correcta. Oraban de rodillas como Salomón y levantando las manos al cielo. Daniel oraba allá en Babilonia y su rostro lo dirigía hacia la ciudad de Jerusalén, en dirección hacia ese lugar, porque él entendía, él quería que al hacerlo Dios mirara que su corazón está allá. Y cuando levantaban sus manos, los antiguos, era con la idea de que si puedo palpar el cielo y si orando puedo tocar el cielo, quiero que Dios me escuche. Y orar es tocar las puertas del cielo, y simbólicamente hablando, levantar las manos era así, para ver si Dios me escuchaba. Pero Cristo ahora dice, ahora tienes que orar así. Esta es la forma como tienes que hacerlo. Y ahorita voy a mostrar otros pasajes. Aunque estos hombres lo hicieron también doblando sus rodillas, oraban a Dios. Pero Daniel empieza a orar aquí y a exponer una serie de cosas donde él se apropia o se toma como si fuera parte de las prácticas que el pueblo tuvo antiguamente. Pero vean cómo oró este otro hombre. También ya prácticamente en los últimos años, en los últimos tiempos de cautividad del pueblo de Israel, es Nehemías. Vayan allá conmigo a Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Es la forma de orar de este hombre. Cuando él escuchó que Jerusalén está derribada, destruida, quemada, la gente que quedó de la cautividad, los que pudieron escapar, los que pudieron esconderse, están pobres, están moribundos, están sufriendo, están allí siendo objeto de tantas cosas adversas y viven en una situación tan deplorable, tan deprimente. Las noticias no son nada buenas, y él viviendo en el palacio del rey, él viviendo y teniendo abundancia, y cuando escuchó la condición de su gente, dice que él se entristeció en gran manera. En el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Me senté, dice, y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios. Hermanos, si hay algo que nos hace falta es orar, si hay algo que nos hace falta es ayunar, si hay algo que nos hace falta es reconocer nuestra necesidad de Dios, si hay algo que nos hace falta es llorar y quebrantar nuestro corazón delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos? Pensando en la necesidad de los demás, mirando nuestra propia necesidad espiritual en la condición que estamos. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de Dios? No lágrimas de cocodrilo, no lágrimas superficiales, sino lágrimas salidas de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos? El deseo por aprender a orar.
Estos hombres del Antiguo Testamento oraron de esa forma, de esta manera, porque ellos sintieron que esto era algo importante, necesario, el deseo por aprender a orar. Ahora han pasado muchos años. Ahora el Señor Jesucristo ha venido a la tierra. Él es el Maestro por excelencia. Hay un grupo de personas que le siguen. Y ahora ellos sienten, ellos ven, ellos saben que su relación con Dios es tan linda, es tan diferente. Ahora Cristo les da paz, les da gozo, les está enseñando cosas buenas, importantes. Sienten que se van acercando cada vez más y más a Dios. Y le dice uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Este hombre tiene deseos por aprender a orar. Pero ese deseo, hermanos, debe ser, número uno, debe ser personal. Número dos, ese deseo debe ser sincero. Número tres, ese deseo debe ser espiritual. Quiero aprender a orar para estar bien con Dios, para caminar con Él, para agradarle a Él. Es un deseo personal. Yo quisiera estar bien con Dios personalmente. A propósito, la oración es personal. Hay mucha falta de respeto a veces a nuestro tiempo de oración, congregacionalmente hablando. Muchas veces hay hermanos que durante el tiempo de la oración, cuando está el servicio, es para salir, es para aprovechar y hacer algo. Hay cosas que se pueden esperar, pero cuando es tiempo de orar, es tiempo de orar. ¿Cómo nos hace falta orar? ¿Cómo deberíamos aprender a orar como Cristo dijo? ¿Cómo tomar el ejemplo de aquellos hombres de la Biblia que oraron, confesaron pecados, reconocieron situaciones y entendieron la importancia de buscar a Dios en oración? ¿Cómo tenemos que aprender a orar? Señor, enséñanos a orar. Y Cristo dijo: vosotros pues oraréis así. Así es como debes orar. Un deseo personal, sincero, un deseo espiritual. En segundo lugar, podemos ver el destinatario de la oración. No solamente es el deseo por aprender a orar, ahora es el destinatario de la oración. Esto no tiene ¿cómo les puedo decir? Gran problema, que sea algo que desconozcamos. Ya sabemos lo que la Biblia nos dice, cómo Cristo nos enseñó, cómo Cristo nos está diciendo que debemos orar. El destinatario de la oración es Dios el Padre. No es ni siquiera Él mismo. Él es Dios, pero Él no está diciendo: cuando ores, ora de esta forma, pídeme o dime de esta manera. Él está diciendo: vas a orar así, Padre nuestro. Tu oración va a ser al Padre en el nombre del Hijo. Todo lo que pidas en mi nombre lo voy a hacer. Te vamos a conceder lo que pidas. Pídelo en mi nombre. Dile que ya me aceptaste. Dile que estoy en tu corazón. Dile que me has recibido como Salvador. Dile que te has convertido a mí, que tu vida ha cambiado, que quieres seguir mis pasos. Dile que está dispuesto a hacer su voluntad como yo hice la de Él. Díselo. Pídele en mi nombre. Dile que me conoces. Dios el Padre. Qué importante es poder tener una idea y entender lo que es la posición de un padre en el hogar. Cuán valiosos son los padres en los hogares. Cuando papá falta en el hogar, cuando papá no está en el hogar, miren, aun cuando los hijos están grandes, aun cuando ya somos grandes de edad, cuando papá no está, como que hay algo que hace falta. La posición del padre, qué valioso es. Un padre se preocupa por los hijos. Dijo Cristo: ¿qué padre hay que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿Qué padre es aquel que si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a los que le pidan?
Como el Padre se compadece de los hijos, dice en otro pasaje de la palabra de Dios, así Dios se compadece de nosotros. ¿Qué padre no siente compasión por su hijo cuando mira que no tiene ropa, cuando mira que ya no sirven los zapatos? ¿Qué padre no siente algo en su corazón cuando mira que su hijo tiene hambre, que le está pidiendo algo de comer? ¿Qué padre es aquel que no ve por sus hijos, que deja de preocuparse por ellos, está pendiente de sus necesidades? Todo padre, todo buen padre tiene cuidado de la situación, de la vida de sus hijos. ¿Qué padre es aquel que si su hijo sufre, lo deja que sufra, que no siente el más mínimo remordimiento por su sufrimiento? ¿Qué padre es aquel que no se interesa por las necesidades de sus hijos? Un buen padre está pendiente de ellos en todo, siempre, aun cuando sea grande. Ahí están los padres pendientes de ellos. Vea el ejemplo de Job. La Biblia dice que sus hijos ya tenían sus propios hogares, ellos hacían sus fiestas allá, y por si acaso habían pecado, llegaba el día cuando Job los traía y los presentaba delante de Dios, ofrecía holocausto a Dios, ofrenda a Dios, por si acaso habían pecado. Un padre se preocupa por sus hijos. Y si nosotros como padres nos preocupamos por ellos, con cuánta mayor razón nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros. Tú vas a orar así, dice Cristo: Padre nuestro. El destinatario de nuestra oración es Dios el Padre. El destinatario de nuestra oración, hermanos, es Dios. No hay la más mínima duda, no debe haber la más mínima confusión. Es Dios el Padre. En el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros, dice Pablo, con gemidos indecibles. Muchos a la hora de orar sienten hormigueos, luego dicen ya no sé qué decir, se quedan dormidos, y ahí está el Espíritu Santo empujándolo, acercándolo a Dios. Y a veces en ese cansancio que tiene físico, el cristiano ya ni sabe lo que le está diciendo a Dios. A lo mejor le está diciendo: Señor, ya quítame la vida, mátame ya de una vez. Y el Espíritu Santo le está diciendo a Dios: no, mira, lo que tu hijo quiere decir es que la vida le es complicada, ya no la ve llegar, pero es un buen hombre, ayúdalo. Oh, qué diferente, qué bueno es cuando es el Espíritu Santo el que está ahí ayudándonos. Él es Dios, por supuesto, el Espíritu Santo. Él es Dios. Pero Cristo dice: cuando tú ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, tú tienes el control, tú eres el dueño de todo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pídele mi nombre. He escuchado oraciones que al final dicen algunos hermanos: todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Miren, no estaría mal si no hubiera una mala doctrina por ahí. Pero hay una doctrina por ahí que no creen en la Trinidad. Son unitaristas. Y ellos nada más es Jesús. Ahora, la Biblia nos menciona al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, de tres formas distintas. A veces se dice Jesús, a veces se dice Jesucristo y a veces se dice el Hijo de Dios. Cuando la Biblia menciona Jesús, el escritor bíblico, por inspiración divina, está enfatizando la humanidad del Señor. Jesús de Nazaret, Jesús el hombre, Dios hecho hombre. Jesús enfatiza, enfoca, matiza su humanidad para que nosotros podamos entender que Él se hizo hombre y como hombre Él nos comprende. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Él también se cansó, Él también sufrió. Hermanos, desde que nació hasta que murió, Él siendo Dios y el dueño de todo, se hizo pobre y vivió en una condición humilde, humanamente, de una manera humilde. Jesús enfatiza su humanidad, el hombre autolimitado, el hombre que quiso bajar a ese nivel siendo Dios, es el hombre, Jesús. Pero en otras partes de la Biblia dice Jesucristo. Jesucristo es un nombre compuesto, un título del Señor, como el Cristo, el divino, enfatiza su divinidad, y Jesús su humanidad. Entonces nos acercamos a Él en el nombre de Jesucristo, apelando a esas dos naturalezas del Señor, la humana y la divina. Como humano nos comprende, como divino nos provee. Pero cuando la Biblia dice el Hijo de Dios en referencia a su persona, ahí resalta su deidad. Él es Dios, el eterno Hijo de Dios. Así que si oramos nada más y decimos en el nombre de Jesús, parece ser como que si hubiera por ahí una pizca de doctrina falsa. No es que sea falso el hermano, o deliberadamente esté en contra de la doctrina bíblica correcta, pero no sé si por ahí escuchó que alguien oraba de esa forma y se quedó con eso. No sé si me explico. Qué diferente es que al terminar nuestras oraciones hay muchas formas correctas, muchas formas hermosas como podemos dirigirnos a Dios, porque en nuestra oración alabamos al Señor, le adoramos. Padre nuestro, Padre celestial, Padre eterno, Padre bueno, Padre mío, Padre santo, Padre amoroso, Padre compasivo, misericordioso, Padre celestial, eterno Padre celestial. Oh, bendito sea, Señor. Todo esto te lo pido en el dulce, en el precioso, en el santo, en el digno nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. ¿Por qué tendríamos que limitarnos y nada más en el nombre de Jesús? Como si despreciáramos la doctrina de la Trinidad. El destinatario de la oración es Dios el Padre. Y por último, el método correcto de la oración. Aquí es importante dos cosas: las palabras y la postura. Dos cosas, y ambas cosas con la misma letra empiezan, homiléticamente hablando, para poder asimilarlas bien. Palabras y postura, dos cosas importantes. Vamos a terminar. Vean conmigo Mateo capítulo 6. Cuando Cristo habla de este tema, noten esto que dijo aquí. En el versículo 5 dice: y cuando ores. Estaba pensando en esta frase, y si nos paráramos ahí, y cuando ores, yo haría la pregunta y le diría: hermano, ¿usted ora? Jóvenes, jovencitas, ¿oras? Y Cristo dice: y cuando ores, por si aprendes, por si acaso entiendes que orar es una necesidad, porque así lo dice Lucas, refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que si aprendes esto, te afirmas en esto, entiendes estas cosas y te das cuenta que tu vida sería completamente diferente si tan solo dedicaras tiempo a la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas. No está diciendo eres un hipócrita, dice no seas como los hipócritas. Está haciendo una comparación, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El método correcto de la oración hay que entenderlo desde esta perspectiva, o teniendo en cuenta estas dos cosas. Para el Señor son importantes: palabras y postura.
En cuanto a las palabras, dice el Señor, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? ¿Qué es un hipócrita? De hecho, la palabra hipócrita originalmente significa actor, ser un actor. Oh, los actores, parece ser que es la pura realidad. Las mujeres hasta lloran viendo sus telenovelas, o hasta hombres también lloran. Oh, mira qué mal lo está tratando. Oh, lo mató. Sí, le dio un balazo. Oh, mira, lo atropelló. Y empiezan a llorar. Es actuación. Aparecen con los ojos morados y por acá la cara cortada. Parece que le entró el balazo en el pecho. Oh, mira, y se murió y caen ahí. Es actuación, solamente actuación superficial. Todo eso es superficial. Eso no es cierto, no es realidad. Los han matado miles de veces y ahí andan paseándose en las calles. Actuación. ¿Qué es un hipócrita? Actuación. Está actuando como si fuera sincero, está actuando como si fuera la verdad, ocultando las cosas. No sea así como los hipócritas, dice el Señor. No actúes, dile al Señor la verdad. ¿Recuerdan cómo oró Daniel y Nehemías? Hemos pecado, Señor, hemos hecho impíamente, nuestros padres y nosotros también hemos sido rebeldes. Yo no sé cuántos aquí, jóvenes, jovencitos, hombres, mujeres, tendríamos que entender, hemos sido rebeldes. No importa los años que tienes de cristianismo, eres rebelde. Te has rebelado en contra de Dios, te has rebelado en contra de la autoridad del Señor.